Hola, bienvenidos a mi canal. Hace unos días recibí un mensaje por Instagram, donde me preguntaron por qué utilizaron un CGI para hacer a Renesmee Colleen, y me pareció una buena idea hacer un video explicativo y además mostrar detrás de escenas sobre cómo hicieron todo esto. La presentación de Renesmee fue inolvidable, desafortunadamente no porque Bella conociera a su hija por primera vez, sino porque el equipo de producción decidió usar un bebé CGI en lugar de uno real. Renesmee Colleen obviamente no es una niña normal. Como un ser mitad mortal, mitad vampiro, la bebé de Crepúsculo creció rápidamente, tanto física como mentalmente, hasta el punto en que pudo hablar solo 7 días después de nacer. El equipo de Amanecer sabía que de alguna manera tenían que mostrar a un bebé que ya era muy maduro, incluso si físicamente era solo un bebé. El resultado fue un bebé CGI. Pero el bebé que mostraron en la película en realidad originalmente no iba a formar parte, sino que iba a formar parte otro tipo de CGI. Intentaron grabar varias escenas con este muñeco y la verdad que para los actores era bastante incómodo. I want the whole world to forgive me now before this movie comes out because I'm holding like a 60-pound mechanical doll. La mayoría de la audiencia está de acuerdo en que el bebé de Crepúsculo es bastante inquietante, ya que sus expresiones faciales no coinciden con la noción preconcebida de cómo se ve un bebé en realidad. Básicamente el CGI es un efecto que ocurre en la película, cuando un CGI o personajes animados parecen lo suficientemente humanos como para inquietar al público con sus diferencias sutiles. Y el bebé que sale en la película no le gustó a la gente, pero yo creo que si salía la versión anterior hubiera sido peor. Un video detrás de escena incluido en Crepúsculo para siempre reveló cómo se veía originalmente el CGI de Renesmee. Y fue tan malo que todos lo llamaron Chuquesmee, pensando que se parecía al muñeco Chucky. Y la verdad es que tienen un poco de razón. It's really difficult for me. Esta versión era una muñeca mecánica que se suponía que haría el papel de la bebé Renesmee, pero los actores no podían soportar actuar cómodamente alrededor de ella durante las escenas, y la verdad es que sí, viéndole la cara sería muy incómodo. And me and the doll have to like move our bodies at the same time, and so I've got like 2 men sitting right below me, like, you know, doing like puppet stuff with her hands. El productor de muñecas incluso dijo que Chuquesmee era uno de los bebés animatrónicos más aterradores que jamás se haya visto en una película. The second you're holding up, you realize like this is never going to work. Like no fake thing is ever going to do the trick. I mean, if you're Bella, you're looking at it going, I don't want that thing. Like put it back. Y bueno, después del rotundo fracaso de Chuquesmee, decidieron usar CGI en su lugar, ya que estaban tratando de crear algo que fuera de otro mundo. Ella tenía que ser inteligente y que aún luzca como un bebé, pero un bebé un poco más maduro. El bebé de Crepúsculo estuvo peligrosamente cerca de arruinar Amanecer, ya que era de lo único que la gente podía hablar después de que terminara la película. El CGI es una herramienta maravillosa que puede salir mal fácilmente. Y la verdad que ustedes capaz no se acuerdan, pero al menos en Estados Unidos se criticó muchísimo esto. Cualquier escena en la que se encontraba el CGI de Renesmee estaba completamente dominada por su espeluznante presencia sin pestañear, y todos los puntos dramáticos y narrativos de importancia quedan completamente, de lado. Mucha gente se ríe de este muñeco y mucha gente le tiene un poco de miedo porque, si lo analizamos bien, es un poco aterrador. Y como mencioné anteriormente, Amanecer fue diseñado para cerrar finalmente la historia de Crepúsculo. Y el bebé espeluznante no hizo más que distraer la atención de una conclusión de 5 películas en proceso. Les recuerdo, por ahí en sus países no fue tan así, o tal vez sí, yo no me acuerdo porque tenía 12 años y no presencié la película en los cines porque era demasiado chica todavía y no miraba esas películas, pero al menos en Estados Unidos esto fue muy criticado. Hasta el día de hoy hay muchos memes de eso. Al final Renesmee fue una lección valiosa sobre cómo crear personajes CGI, lo que le resultó útil para el director Bill Condon cuando trabajaba en la adaptación live action de La Bella y la Bestia.
El extraño bebé Chukesme será recordado para siempre por lo mal que se veía. Chukesme is one of the most grotesque animatronic babies, ever to not be seen on film. Pero al final, en la película, el bebé que vimos no estaba tan mal, pero bueno, mucha gente todavía no se puede olvidar de Chukesme y menos mal que no lo agregaron a la película porque siento que es muy gracioso y le sacaría la seriedad a la película. Bill didn't want to do is just cast a baby, a 1.5, a 2, and have it just be a different person going up until it's Mackenzie, which is how you would normally film it. He wanted to be able to see Mackenzie all the way back down into the stage of a baby. ¿Ustedes qué piensan? Los invito a dejar un comentario. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.